If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Caracol Radio, estamos de fin de semana y por supuesto estamos en Planeta Caracol. Planeta Caracol, esta mesa donde todos los fines de semana nos sentamos, nos tomamos un café muy temprano para hablar, para compartir contenidos, para descubrir escenarios, para entender problemáticas, lo que ocurre fundamentalmente en estos episodios que hemos estado contando a propósito de que estamos unidos por los bosques, unidos por la naturaleza y en ese orden de ideas, pues por supuesto, qué mejor que un personaje a quien desde hace tiempo he querido entrevistar, conversar con él. Es Carlos Rodríguez. Carlos está al frente de Tropenbos Internacional Colombia, biólogo de la Universidad de los Andes, doctor también de Ciencias Naturales de la Universidad de Ámsterdam. Muy importante, más de 30 años trabajando allí con comunidades indígenas en el corazón de los bosques, de la Amazonía, de las selvas. Y para mí es un orgullo, un gusto saludarlo. Carlos, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. No, Fidel, todo un gusto para mí y además participar en este tipo de programas que tienen que ver con los bosques y con nuestra Amazonia, pues eso es una maravilla. Sin duda, Carlos, y sin duda, Planeta Caracol y Caracol Radio se constituyen en esa ventana que acerca a través de la radio estos biomas, estos bosques, estas selvas que, yo lo digo, lo habla un cachaquito, ¿no? Un rolito, de lo que conozco de las selvas de Colombia, creo que me falta el 99% porque sin duda allí hay una riqueza increíble, una riqueza que se niega a morir en medio de fenómenos como las quemas, en medio de fenómenos como cultivos ilícitos, la minería, en medio de una cantidad de circunstancias que poco a poco han minado a comunidades, poco a poco han minado estos biomas, a las especies que hay allí. Y sin duda, Carlos, pues inicialmente lo que quiero consultarte es, ¿tú cómo ves el hoy por hoy de nuestra Amazonía? ¿Cómo la ves? ¿De qué manera estás analizando esos diferentes aspectos que la golpean, pero también esos potenciales que tiene la selva colombiana? Bueno, eso ya me remonta a un poquito más de 40 años atrás, porque tuve la oportunidad de conocer la Amazonia desde 1977. Uh-huh. Y en esa época fue en las vacaciones de la universidad, nos fuimos con unos compañeros y queríamos conocer la laguna del Chairá, uh-huh, que era muy famosa por las orquídeas. Sí. Y con mis compañeros biólogos fuimos en las primeras vacaciones de la universidad hasta allá por tierra, yendo a Neiva, yendo a Florencia y de ahí por una carretera que hasta ahora se estaba medio haciendo, que iba de Florencia a Montañita, el Paujir, el Doncello, ahí se llegaba a Río Negro, que eso ya es el río Caguán, y por el Caguán, por el Guayas, y por ahí se bajaba el Caguán, y del Caguán a Cartagena del Chairá, y abajito de Cartagena la laguna. Pues eso, cuando uno es jovencito, el impacto es enorme. Y ver esta maravilla de cobertura vegetal. Y claro, uno empieza a compararlo hoy en día con lo que era en aquel entonces. Uno dice, claro, había parches de bosques, de ganadería, había colonos, pero la selva no estaba tan intervenida como la vemos hoy. Y claramente la deforestación, y en estas áreas, en Caquetá, en Guaviare, pues es evidente, es clarísima, y es acelerada la deforestación en los últimos 10 años. Entonces, ver la transformación del bosque, además de tener toda esta información que está circulando, que no es nueva, pero que se está comunicando ahora de mejor manera sobre el cambio climático, sobre el papel del bosque y cómo el bosque mantiene hasta los ciclos del clima, pues todo esto no deja de impactar.
Y es muy interesante que el diagnóstico de lo que está sucediendo y lo que se llaman los motores de la deforestación están muy bien diagnosticados. Yo creo que ya casi que sobrediagnosticados. Y, y necesitan no tanto más análisis, pero sí más análisis para buscarle opciones reales a cómo frenar la deforestación y más todavía sobre cómo reversarla. Entonces, claro, he sido testigo de 40 años de transformación de la selva, pero aún así, estar en la selva colombiana y tener todavía esta magnitud de selva, pues es una maravilla. Y solo en una anécdota, Open Voice Internacional tiene pues relaciones con Indonesia, Vietnam, Ghana, Congo, Surinam, Bolivia y Colombia. Y alguna vez se hizo aquí una reunión de todos los países, de estos que acabo de mencionar, y fuimos de Bogotá a Leticia. Y en todos lo que nos une son los bosques tropicales. Sí. Pero la señora que venía de Ghana, que era como la ministra del Ambiente, que no había Ministerio del Ambiente en ese momento, estaba totalmente impresionada de cómo era posible volar 2 horas hasta Leticia, que eso era un viaje casi que internacional, y tener en el 70% del viaje cobertura continua de bosques. Sí. Entonces uno dice, bueno, por lo menos comparativamente tenemos a un bosque y lo tenemos en muy buenas condiciones. Sin duda, una anécdota es diciente porque, bueno, a pesar de todos esos motores que han afectado los bosques, tenemos una capa aún resistente y una capa saludable. Y qué bonita anécdota, ¿no? De la universidad, de toda una aventura, llegar hasta allí, hasta esta laguna en Cartagena del Chairá. Hoy en día podemos llegar a estos sitios, hoy en día, bueno, se han dado condiciones, Carlos y amigos de Planeta Caracol, con un acuerdo de paz, con también apoyo internacional de la comunidad, con los esfuerzos del gobierno por fijar la atención y que el tema de la Amazonía, el tema de los bosques, Carlos, pues esté en un orden de Estado, de política de Estado. Bueno, recientemente en la ONU se habló mucho por parte del presidente Gustavo Petro de la Amazonía. Esto es importante, que se visibilice también a nivel internacional y que a nivel de Estado esta temática y la problemática que enfrenta la Amazonía y los bosques pues estén en ese primer punto de análisis de gobierno. No, naturalmente. Y es que es necesario ahí sí posicionar la Amazonia y posicionar su problemática, pero también posicionar las alternativas que existen para que realmente haya un buen cuidado de los bosques amazónicos y un buen manejo. Lo que no sale de los discursos y todo eso es el conocimiento del bosque. Y es que cuando uno empieza a meterse con mayor detalle en conocer la estructura, el funcionamiento del bosque, la dinámica, es increíble. Un bosque de la Amazonia puede tener 250 especies de plantas leñosas, de arbolitos. Sí. Y 250 especies, pues es una barbaridad. Wow, total. Y si uno lo pone con todas las otras especies botánicas, puede tener 450, 500 especies, pues eso en sí mismo ya es una cifra altísima que constituye una riqueza, pero ¿qué tanto la conocemos? Y en una hectárea de estas, pues hay diferencias entre un bosque inundable, un bosque de terraza baja, terrazas altas, de los planos sedimentarios, y tanto que tenemos por conocer sobre los ecosistemas amazónicos. Pero además tenemos quien sí lo conoce. Y las comunidades indígenas que han vivido allí durante milenios conocen el bosque con un nivel de detalle impresionante. Pues yo creo que eso es lo que nosotros debemos empezar a abordar también con mayor detalle. Ya estos motores de deforestación más o menos son conocidos, sí, pero ya meterse muchísimo más en el conocimiento mismo del bosque, pues es un desafío que tenemos, porque nadie conoce y nadie respeta lo que no conoce. Y si nosotros seguimos
desconociendo el bosque, el papel del bosque y su riqueza ecosistémica y su papel fundamental en los ciclos del clima, pues simplemente vamos a continuar con estas acciones que lo están acabando. Sí, no, me siento como en una cátedra, como en una clase, Carlos Rodríguez al frente de Tropenbos Internacional Colombia, porque lo que usted dice es absolutamente válido, cierto y efectivo. El conocimiento de nuestros bosques es fundamental. Por experiencia propia, recientemente en el Guaviare veía, por ejemplo, estos moriches y de allí que sacan una cantidad de productos increíbles y al mismo tiempo la puerta de entrada a la Amazonía con frutos de los diferentes arbolitos de la Amazonía, el azaí, terminé probando una cantidad de frutas increíbles, yo digo, o sea, una locura, nada más a 45 minutos de Bogotá, en San José del Guaviare, y de ahí para adentro, descubrir eso, Carlos, descubrir también que nuestra selva y nuestros bosques, o que Colombia prácticamente tiene una temporada de humedal increíble, o sea, una transformación, tienen una dinámica y una riqueza tanto en flora como en fauna. Los bosques no son solo eso que vemos, como tú lo decías también cuando te desplazaste con los invitados internacionales a Leticia, esa capa verde, pues en esa capa verde lo que hay es una diversidad increíble de especies y que todos debemos acercarnos a ella. Hace falta, sin duda, canales de información, de comunicación y de poder transferir todo este conocimiento a las ciudades y, ojo, de darle la importancia a las comunidades indígenas que, como lo anotabas, por su conocimiento ancestral, su presencia milenaria allí en los bosques, tienen una cantidad, una biblioteca increíble de información que perfectamente podemos aprovechar para proteger y restaurar bosques. Es genial. Y yo me voy a referir a tu sensación en los cananguchales, sí, que son lo que se llaman también en el llano los morichales. Exacto. Hace casi 30 años, aquí desde Tropenbos apoyó el estudio de todo tipo de los ecosistemas, bosques amazónicos, y uno de estos era con los cananguchales, que es el bosque inundable. Y en el medio río Caquetá, abajo de Araraquara, se hizo un estudio sobre dos tipos de cananguchales, uno en una isla y uno frente a la isla. Pues esa tesis de doctorado que se terminó hace casi 30 años, ahí nos mostraba que había más de 450 especies. Wow. Y como tesis de doctorado, pues tomó varios años, más de 5 años en elaboración, y toda una cantidad de tiempo para la determinación de las plantas, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí ya pues facilitó otros estudios también del resto de ecosistemas, pero el conocimiento de los cananguchales. Y allí había un personaje indígena que acompañaba a los tesistas y que conocía perfectamente las plantas de la selva. Y era un indígena que se llamaba Abel Rodríguez, un indígena nonuya que vive en Peñarroja. Okay. Y este señor, 30 años después, empezó a dibujar las plantas que él conocía. Por alguna razón llegó a Bogotá y se le dio pues una beca, así como se tenían becas para estudios desde las universidades, para que este señor documentara su saber de las plantas, porque era el guía de todos los especialistas y de todos los botánicos, ingenieros forestales, claro, biólogos que iban a estudiar allí. Y el señor dibuja en memoria cerca de 350 especies. No. Ese es el conocimiento. ¿Y quién puede dibujar 350 especies de memoria? Pues no. quien habla con las plantas, que ha interactuado con ellas desde el pensamiento, claro, y desde la interacción cotidiana. No, absolutamente. Pues Don Abel se volvió un gran artista, hoy en día es reconocidísimo en el mundo, ha estado en Documenta, que es esta gran feria del arte a la que han ido pocos artistas colombianos. Beatriz González ha estado allí y Don Abel
y eso casi no lo conoce el país tampoco. Pues de lo que estás diciendo de cómo conocer el bosque, también hay que apoyar mucho a esos depositarios del conocimiento del bosque para que proyecten su saber y no lo cuenten. No, pues qué personajazo, don Abel Rodríguez, un botánico de ADN, o sea, nació siendo botánico y me imagino que creció en torno a sus plantas, al entender sus virtudes, sus tonos, sus valores, más de 350 especies de memoria. Mis respetos y me pongo como tarea, Carlos, a buscar a don Abel porque esta es una historia tremenda justamente de lo que nos... Mire Claro. la colección del Banco de la República, que allí están sus obras. E inclusive para la entrada a las salidas nacionales en el Dorado. aeropuerto Ajá. hay una de sus obras. No, maravilloso, maravilloso, don Abel. Y allí en Araraquara, que debo decirlo y confesarlo al aire, ya le comenté a Carlos, Araraquara me cambió la vida totalmente, porque si ojalá pudiésemos a través de la radio transformar y transmitir y transportarnos allí, Araraquara, Río Caquetá, selva amazónica, norte de Amazonas, bueno, Caquetá, un sitio que tuvo historia en el siglo pasado siendo una colonia penal, un sitio con colonos, con indígenas, con un colorido increíble, con guacamayas, bueno, pero una potencia de río, un cauce forrado con roca, mármol, qué sé yo, con grietas, y allí estas guacamayas con sus cantos, combinándose con la intensidad del río, en medio de la grandeza de esa selva, esos árboles tan gigantescos, esa cantidad de especies, que le cuento, Carlos, allí cambió mi vida, y quienes puedan en algún momento de su vida ir a Leticia y de allí pegarse la pasada a Araraquara y conocer, déjense llevar y déjense transformar, porque sería sin duda un pequeño laboratorio, con comillas, una terapia de transformación y de conocimiento, Carlos. La selva colombiana tiene unos escenarios increíbles y a mí me cambió la vida. Pues yo te complemento para que te siga cambiando. A ver. Araraquara, en la mitología indígena, es la trampa del sol, que es una trampa que hizo el ser sol para capturar a los pretendientes de la hija. Okay. Y es una trampa de pesca, y obviamente si tú le conociste, esas correntadas, esas rocas, eso es Tremendo. impresionante, la fuerza del agua. Y esa trampa del sol, pues allí fueron capturados los personajes para escoger al mejor pretendiente. Y además, Araraquara, con el nombre tan sonoro, quiere decir el nido de los guacamayos. A ver. Arara es guacamaya y Cuara es el hueco o el nido de los guacamayos. Entonces, cuando uno empieza solamente a meterse, casi que hay una poética local que ya lo If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Pone a uno en medio de la magia de la selva. Y si uno escucha más todas las historias de Araraquara, pues realmente se encuentra uno que Macondo está regado en todos los rincones del país. Sin duda, y qué bonita historia
porque ya entiendo qué fue lo que pasó conmigo allá. Es absolutamente mágico, Carlos, y de verdad cuando llega uno a Araraquara o se traslada a Leticia o va a la puerta de la Amazonía por San José del Guaviare o está hacia el lado de Baupés, por allá tengo unos árboles de unos amigos indígenas que me los cuidan. Es eso, es decir, yo estoy en Bogotá, muchos vivimos en Cali, Medellín, Barranquilla, Tokio, Nueva York, donde nos estén escuchando, París, a través de Caracol Radio. Todos debemos o podemos sin duda tener una conexión con la Amazonía y una conexión que parta a partir justamente de este conocimiento y de estas inquietudes y estas historias que nos estás compartiendo, Carlos, porque creo yo que no todo depende de las decisiones del gobierno, sino también de las acciones de cada uno de nosotros. Hablamos y se hace énfasis con relativa frecuencia, Carlos y amigos de Planeta Caracol, sobre la deforestación, sobre la minería ilegal, pero también he visto, me consta, comunidades que han dejado esas prácticas, incluyendo cultivos ilícitos, y están apostándole hoy a una microescala, pero van avanzando a la ganadería silvopastoril, que la combinan con la regeneración de bosques, entendiendo que muchas plantas sirven también para esas vaquitas, otros más a aprovechar los frutos del bosque y empezar a mostrarlos hacia Colombia y hacia el mundo. En fin, unas economías derivadas del bosque que no arrasan con nuestra capa vegetal, y estas comunidades ya están apostándole. A ellos también hay que visibilizarlos, Carlos. Naturalmente. Y todas estas iniciativas son más que bienvenidas, pero también es un desafío Dale. que tenemos todos para ver cómo cambiamos, porque en general en Colombia hemos establecido y en estas áreas la cultura de la vaca. Sí. Entonces, transformar el bosque, tumbar el bosque con esas centenares de especies que tiene, que ni siquiera lo conocemos, y el potencial que tiene, pues es gigantesco. Transformarlo en pastos para tener 0,6 cabezas de ganado por hectárea es el promedio que hay en estas áreas nuevas de ganadería en la Amazonia. Si acompañamos esos sistemas de ganadería, claro, hay reconversión ganadera y hay una cantidad de opciones maravillosas que se pueden implementar, y esto es bienvenido. Pero si empezamos a tener mayor conocimiento del bosque y empezamos a reconocer todos los beneficios que tiene el mantener el bosque, yo voy a hacer mención a algunas de Por favor. de estos beneficios. Un solo árbol puede tener centenares de relaciones ecológicas, y centenares son centenares. En los 90, a finales de los 90, apoyamos una tesis con una universidad en Brno, en la República Checa. Y allí habían utilizado unos aparatos para detectar las bombas que habían quedado en el piso producto de la guerra, y tenían unos marcadores. Esos aparatos los utilizaron para inyectarle a las plantas pues una sustancia química, y que esa se detecta con este aparato, y llegaron a que las raíces podían tener decenas y hasta centenares de metros por debajo de la tierra, que es lo que después ya se describió en los bosques, que esa es la forma de comunicarse y que los árboles se hablan entre sí a través de las raíces, que es además muy lindo. Un árbol tiene esa cantidad de relaciones, puede mandar sus raíces a casi que centenares de metros, pues eso es una maravilla de interacción. Ahí está interactuando con miles de árboles, de otros árboles. Y uno empieza a ver la microbiota y la que hay en la composición de los suelos y las raíces, pues ahí hay una cantidad de biota que es la que le está dando vida al suelo en la Amazonia, porque allí no hay más de la capa de suelo es mínima, y las interacciones se hacen por la misma recirculación de nutrientes del bosque. Entonces, esto es una maravilla. ¿Cómo puede haber semejante cobertura vegetal en donde casi no hay suelo? Esas dinámicas de relaciones pues son espectaculares. Y si uno se sube por el tallo, en el tallo hay toda una cantidad
de insectos, pero hay también bromelias, hay musgos, hay líquenes. Y cuando llega la corona, empieza uno a descubrir que esto es otro paraíso aéreo, lo que está sucediendo en la corona. Entonces allí llegan, en la época de floración, llegan centenares de insectos y aves que se alimentan de las flores, los colibríes. Y cuando llegan las frutas, pues llegan decenas de especies a consumir esas frutas. Sí, no, Entonces uno dice, bueno, y en insectos, uno estaba acostumbrado pues a tomar muestras de insectos en el piso y hasta donde podía subir. Pero ya cuando hubo posibilidad de ascenso al dosel y se abrieron todas estas técnicas de ascender, hacer puentes, hacer plataformas en los árboles, pues empezó a colectar mayor cantidad de especies de insectos. Pero cuando empezaron a estudiar los insectos insuflando con unos venenos desde el piso y poniendo sábanas, y empiezan a caer los insectos de la corona sobre estas sábanas, cada día describían una o dos especies nuevas. Entonces es maravilloso ver lo que es de día, lo que es de noche, y esas relaciones ecológicas pues lo llevan a uno a decir, con un solo árbol que se pierden miles de relaciones e interacciones ecológicas. Y una de estas de las que tú estás hablando, y de los servicios ambientales, es la que tiene que ver con el clima y con lo que están llamando los ríos voladores, que también es un mito indígena. Un árbol de unos 20 metros de copa, digamos, está emitiendo a la atmósfera 1 tonelada de agua. 1 tonelada es como tener un tanque de estos que se usan en las casas, en los edificios, para depositar el agua. Eso se tiene al día. Un tanque de esos, un solo árbol lo tiene en el día. Entonces, eso es lo que regula el clima y eso es lo que regula las aguas. Uno dice que es el pulmón del mundo la Amazonia, pero bueno, decir entre riñón y vejiga suena feo, pero es también ese papel que tiene la Amazonia. ¿Sabes cómo valoramos todo esto y cómo estamos nosotros acabando con el bosque sin conocer todo este tipo de beneficios que tiene la cobertura vegetal? Claro, no, total. Qué descripción tan precisa desde lo más profundo de esa tierra, que una capa vegetal muy poca, ¿no? Allí en la Amazonía, pero cómo se comunican los árboles, cómo tienen esa dinámica, centenares de metros, bueno, increíble. Y de ahí para arriba lo que descubras, líquenes, en efecto, bromelias, bueno, en fin, aves, monos, el agua, el verde. Y hay quienes dicen que los árboles tienen su sonido interno, que tienen su vida, por supuesto, que para nosotros, digamos, lo vemos como paisaje, pero al llegar hacia ellos es entenderlos. O sea, esa vida interna que tienen los árboles nos permiten entender esa magia de la selva, Carlos. Se comunican, se mueven, hacen de todo, parece una sinfónica. Es que eso es una maravilla y uno ahí afina los sentidos. Digamos que uno de los desarrollos recientes en ecología y en ciencias naturales es bioacústica. Y en bioacústica se graban los animales, se reconocen los sonidos con aves, hay ya aplicaciones en el celular en el que se reconocen los sonidos, pero esa magia de la que tú estás hablando también está grabada. El árbol se graba, los sonidos del árbol se graban, y los diurnos y los nocturnos. Entonces, termina siendo una poética así del sonido maravilloso. Y ya se empiezan a estudiar los paisajes como tal y los paisajes sonoros. Entonces, ¿cómo no va a ser lindo estar en el bosque cuando uno tiene el paisaje que además se transforma a lo largo del año? Y cada época tiene sus sonidos y cada hora tiene sus sonidos. Una sola historia en esos estudios de bioacústica se grabó en la noche a los grillos y los biólogos estaban impresionados de la cantidad de sonidos que había, y un indígena dice, sí, ahí los que están sonando, esos son de las 4 de la tarde.
porque esos son los que le están diciendo, no, ya se está oscureciendo la selva, salga, vaya saliendo de la selva, váyase para su casa, que esa es la canción del grillo que le está avisando. Ajá. Luego que a las 5:30 empiezan a cantar los grillos del patio de la Maloca. Ajá. Entonces uno dice, ¿y cómo cantan? Dicen, no, esos son los que suenan, y ahí hacen el sonido, y me llevan al patio de la Maloca en la arena, y esos grillitos hacen como una cuevita. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Y ese es para la resonancia. Es espectacular. Lo que resuena es la cuevita que hacen en la arena, pues esto es increíble. Luego vienen los grillos que están al interior de la maloca y en el techo de la maloca. Luego los que están en los árboles, y a las 2 de la mañana se callan, porque es ahora que es la hora de la naturaleza. Y la naturaleza es como la mamá. Y dentro de la mamá también necesita descansar. Entonces, como entre 2 y 3 de la mañana, hay un relativo silencio en la selva, que es el descanso de la madre naturaleza. Y así se sigue con todos estos grillos, y eso le permitió a los biólogos poder describir cada una de las especies y tantos como de 2 especies de grillos. No, increíble todo lo que hemos aprendido hoy, increíble estas historias que nos comparte justamente Carlos Rodríguez al frente de Tropenvoz Internacional Colombia. De 2 a 3, 4 de la mañana es la hora de la naturaleza. Qué bien, qué bien. Y sí, en efecto, a esa hora hay una pausa en el bosque, que es increíble. Y bueno, todo esto me lleva a una afirmación, Carlos y amigos de Planeta Caracol en Caracol Radio, que no estaban ni estamos tan locos aquellos quienes nos encanta de pronto ir descalzos y terminar abrazando árboles, agradeciendo a la naturaleza, pidiéndoles perdón por el daño causado y sentir esa energía que tienen las plantas, los árboles y como tal esa capa vegetal. O sea, en algún momento nos desconectamos de la tierra, Carlos, y creo que es hora de conectarnos ahora con los bosques. No, sin duda, sin duda. Y además es reconocer ese papel del bosque. Uno sí lo puede tener en el plano sensible, pero también en todos los demás planos de la vida. Y lo que se estaba mencionando de las alternativas que hay para frenar la deforestación, claro que todo lo que están haciendo las comunidades campesinas, colonas, indígenas, en términos de cuidado y restauración del bosque es fabuloso. Porque si no empezamos nosotros a abordar estas nuevas alternativas, pues no vamos a tener ninguna respuesta frente a la deforestación. Sí. Y dentro de la restauración hay iniciativas muy lindas y hay comunidades organizadas que ya están proponiendo modelos. Y dentro de esos modelos se incluye también la parte productiva para que la restauración pueda generar ingresos y sobre todo ingresos para la economía y bienestar local. Entonces ya hay planteamientos que se están haciendo para que cuando uno frena la deforestación, pues lo que en la ecuación esta de conseguir deforestación neta cero, uno dice ahí paró la deforestación, pero ¿cuándo devuelve para que la ecuación sea realmente cero? Si hemos perdido millones de hectáreas, y yo creo que vamos como en 3 millones de hectáreas en los últimos 20 años, ¿cómo reponemos esas hectáreas? Porque el bosque necesita funcionar en su conjunto para que pueda ofrecer esos servicios ambientales. Y esa relación la tiene uno directa. El agua de la Amazonia llega al páramo, y del páramo llega a los acueductos y de ahí llega la llave. O sea que nosotros también somos de cierta medida corresponsables con el cuidado del Amazonas, porque si no lo cuidamos, si no cuidamos los bosques, tampoco vamos a tener el agua. Entonces, por todos lados, es un desafío que nosotros tenemos de conocer el bosque, de cuidarlo, pero también de hacerlo crecer para que vuelva a tener esas dinámicas y esos servicios y beneficios que está aportando para la vida nuestra. Total. Y quiero compartirte un ejemplo que conocí en el retorno allí en el departamento de Guaviare, un amigo Carlos.
tenía, en efecto, lamentablemente hace algunos años, el potrero, comillas, que lo llaman así, ¿no? Tú me entiendes y los oyentes nos entienden. Y recibió información, asesoría, conocimiento para hacer de ese terreno, pues una finca con vocación silvopastoril. ¿Y cómo le parece, Carlos, que allí tiene un nacimiento de agua? Un nacimiento de agua que me parece increíble, y él decidió comenzar a restaurar en el entorno de ese pocito, comillas, que va hacia un chorro que luego cae a una quebrada, y ya lo restauró. En torno a ello tiene, comillas, los mini potreritos que ya no están invadiendo la zona de bosque, muy próximo a los bosques. Y vea que me llamó muchísimo la atención porque cuando él emocionado me dijo, venga, le vamos a presentar un nacimiento de agua. Yo, ¿qué? Yo, bueno, vamos a ver qué es eso. Y en efecto descubrí el nacimiento, así es, surge el agua allí, baja de esa zona. Y vi unas guacamayas volando, y luego él me dijo, y mira, y si caminamos 200 metros allá en el bosque, por ahí tenemos protegido un corredor de jaguar y otra cantidad de especies. Lo vi tan familiarizado, Carlos, con ese conocimiento que ya tiene, aprovechando esos árboles, esa naturaleza para restaurar y para parar, no cortar un palito más, un árbol más, no más. Y estaba absolutamente convencido, y él dijo, y mi tarea ahora es convencer a mis amigos, vecinos de las otras, comillas, fincas, para que hagan lo mismo y comencemos a proteger la Amazonía. Mira que son pequeños ejemplos, pero que tienen un impacto de grandeza, creo yo, por quienes lo están haciendo y el futuro que puede venir de allí. Pero fíjate, es clarísimo, esos son los pequeños grandes esfuerzos maravillosos. Total. Y eso está sucediendo, y eso es muy loable. Y sin duda los tenemos que seguir apoyando y hacerlos crecer más. Esto de los cuerpos de agua, pues, y de los nacimientos es increíble. No, muy bonito. Porque por alguna razón, igual, porque esto también ha sido política del Estado, cuando se asignaba la tierra años atrás, que era tierra productiva, era porque se tumbaba. Menos mal, eso ya se transformó desde hace muchas décadas. Por fortuna. Pero se sigue teniendo en el imaginario que hay que tumbar para que a uno le vayan a entregar la tierra. Pero eso ya no es cierto, y ya las políticas se han ido ajustando. Y uno de los mayores problemas que hay entre ganaderos, pues, y resguardos indígenas es que en los periodos secos el ganado entra a las fuentes de los resguardos indígenas, en donde están bien cubiertos, y sigue habiendo oferta de agua en los periodos secos. Eso, pues claro que genera conflictos, pero genera oportunidades. En los últimos años también ya se han desarrollado acuerdos interculturales entre los indígenas y los colonos, y los colonos están aprendiendo del conocimiento del bosque a través de los indígenas y establecen acuerdos para cuidar juntos. Todos esos avances que se han tenido, esas relaciones que se dan, esas relaciones sociales que se dan en el terreno, pues son maravillosas también, y toca promoverlas. Acuerdos interculturales, muy bienvenidos. Pero mira que eso se puede proyectar a muchos otros casos, porque nosotros tenemos dentro de la educación formal e informal en Colombia muchos currículos relacionados con la ganadería, con mayordomía, pero tenemos pocos relacionados con el bosque y con conocimiento del bosque, y tenemos todos los maestros a la mano. Ojalá pudiéramos definir unas formaciones interculturales en las que los indígenas nos enseñaran del conocimiento del bosque, su manejo, su cuidado, y que de ahí nosotros podamos aprender y también desarrollar formaciones con el SENA, formaciones con las universidades a través de un diálogo de saberes. Entonces ese es otro de los desafíos que tenemos para poder consolidar todo este tipo de propuestas. Sin duda me quedo con ello, que en algún momento pueda uno vincularse al SENA, a una universidad, y que esa sabiduría indígena la podamos recibir y amalgamar con también los avances que tenemos para la protección, la conservación, la restauración de nuestros bosques. Carlos, yo quiero proponerle que de aquí a un tiempito
volvamos a conversar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, y sigamos compartiendo estas historias y ese amplio y valioso conocimiento que tiene del trabajo que ha desplegado por más de 4 décadas ya allí en la Amazonía, en las selvas colombianas, con Tropenvoz Internacional Colombia. Usted, biólogo de los Andes, una carrera increíble, Carlos Rodríguez. Le agradezco muchísimo por haber compartido estos minutos hoy con los amigos de Caracol Radio, los oyentes de Planeta Caracol. Y bueno, coordinamos más adelante, tenemos que seguir conversando y seguir hablando con los amigos de Caracol Radio sobre esta temática de conocer, de descubrir y tener un amplio bagaje de lo que representa y de lo que son nuestras selvas y nuestros bosques, Carlos. Pues Fidel, con enorme gusto, con enorme placer, pero también ojalá invitemos a estos conocedores tradicionales indígenas y podamos hacer también unos conversatorios con ellos, pues para que nos compartan sus aprendizajes, que nos aprendamos nosotros, que nos compartan sus enseñanzas. No, y es más, en una de las caminatas me pegué una rayada con una planta en un brazo y yo dije, no, ahí me quedó la cicatriz, perfecto, de toda la vida. Y un amigo indígena, no sé, tuvo como una papa, un tubérculo, lo maceró, me aplicó esa masita en el brazo, me vendó y en menos de una semana, 0 cicatriz, Carlos. O sea, allí está todo. En el bosque está la vida, está la medicina, está el alimento, la seguridad alimentaria, el agua, la energía, está todo, Carlos. Exactamente. Y eso es lo que tenemos nosotros que comunicar de mejor manera a toda la población. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, con enorme gusto y felicitaciones por hacer este tipo de programas y por tener este tipo de comunicación para que todos aprendamos más de lo que tenemos aquí en el patio y no nos damos cuenta. Es muy cierto, es muy cierto. Es Caracol Radio, es Planeta Caracol. Gran amigo, gran personaje, Carlos Rodríguez, Tropenvoz Internacional Colombia. Más adelante estaremos con él de nuevo. Y así hablamos, vivimos y sentimos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.